Que me preguntó, lo que estamos estudiando está en el libro Su Gracia es Suficiente y definitivamente estoy intentando mostrar la gracia de Dios absolutamente en toda la Biblia. Entonces yo podría empezar Génesis capítulo 4 y mostrarles lo que normalmente se dice siempre, pero quiero realmente enfocarme en lo que se dice siempre, sí, pero también en lo que la Biblia dice. Así que vamos a Génesis capítulo 4. Y quiero que aprendamos a ver algo. Hay una religión y hay una relación. Y todos lo sabemos de memoria, pero aún lo vamos a ver desde el Génesis en adelante. Y yo podría tomar la Biblia y decirle, bueno, sí, Caín significa adquirido y hacer toda la explicación de Caín hizo una ofrenda y Abel hizo otra ofrenda. Una fue de sangre, la otra no fue de sangre. Y sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Sí, está bien, pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que podemos aprender de ellos. A ver, ¿quién se acuerda algo que hayan aprendido el otro día? El domingo pasado. Había dos estilos de vida. ¿Cuáles eran? Había dos estilos de vida que podíamos vivir, que están marcados en la Biblia y que los compartimos. ¿Cuáles son? Legalismo y gracia. ¿En cuál vive? ¿Es muy fácil pensar aceptar cuando vivo en legalismo? No, porque el legalista nunca se da cuenta que es un legalista hasta que se encuentra hace las cosas porque siempre se hicieron así, no investiga, lee para cuestionar, entre muchas otras cosas, pero había dos estilos de vida. Y la pregunta que hice fue, ¿alguna vez hizo algo para Dios y puso todo su corazón y después de poner todo su corazón sintió que no valía? O le cambio la pregunta, ¿le gustaría estar viviendo en la misma casa y en un lugar pequeño con una persona que usted sabe que le cae mal? ¿Le gustaría? ¿Saben cuánta gente no tiene relación con Dios y pretenden convivir? Lamentablemente eso hace la religión. Pero entonces hablamos de carne, hablamos de gracia, hablamos de misericordia y voy a repetir, el legalismo. A ver si el domingo que viene tengo la dicha de ver que alguien se acuerda. Legalismo es un estilo de vida en el cual tratamos de hacer un progreso espiritual o ganar las bendiciones de Dios basándonos en lo que hacemos. Una persona legalista determina que no es lo suficientemente buena como es y sale a la vida tratando de hacer algo mediante su esfuerzo personal. Carne. ¿Y cómo te das cuenta cuando es un legalista? Porque se esfuerza no en la gracia de Dios, sino en su propia fuerza. Entonces te dice, pero no tengo que esforzarme con todo mi corazón, con toda mi alma. No, tenés que esforzarte en la gracia de Dios. Porque no hay nada que puedas hacer para agradar a Dios. Pero es que Dios no me va a bendecir, es que Dios ya te bendijo. Por eso suena difícil para mí explicarlo cuando aquellas personas van detrás de algo que ya tienen. Lo vamos a encontrar más adelante, pero Wagman Nee dijo que es ridículo tratar de entrar a un cuarto cuando ya estamos adentro. Está ridículo como buscar la bendición cuando ya la tenemos y no la disfrutamos. Los que tomamos algún medicamento entendemos perfectamente que si el medicamento puede ser muy bueno, pero que si no lo tomo, no funciona. ¿Y qué era gracia? Un estilo de vida en el cual Dios ya concluyó. ¿Qué concluyó? Su obra. Nos bendice simplemente porque ya somos uno en Jesucristo y no por otra razón. Y se los voy a explicar de una manera fácil para que todos lo entendamos. Si tomamos un ejemplo de 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dice eso? Sí. Resulta que en griego es un aoristo. Es algo que sucedió y no vuelve a suceder. ¿Qué? El perdón de Dios. Así que el versículo lo tengo que leer, que cuando yo, no dice pedir perdón, o sí dice pedir perdón. No dice. Dice confesar. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios y sentir lo que Dios siente. Así que si yo mentí, ofendí a Dios, en primer lugar, me defraudé a mí mismo, dejo de disfrutar la gracia y por consecuencia afecto a una persona. Pero usted habrá escuchado alguna vez, de esas casualidades de la vida, dice la gente, alguien que dice, Señor, si cometí, encima habla en plural, me mete a mí en su cuento, si cometimos algún pecado te pedimos perdón y ahora también queremos llegar a tu presencia. Estás pidiendo lo que ya tenés, legalismo, o falta de conocimiento. Señor, te pido que perdones todos mis pecados en este día. Ya te los perdonó, ¿qué más querés? Entonces dice, Él es fiel, un atributo de Dios. Es justo, un atributo de Dios. Nos limpió y nos perdonó. Es un aoristo, es un tiempo que ya algo sucedió. Entonces la bendición, así como el versículo que dije el otro día, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, no depende de lo que haga, depende de lo que Cristo hizo. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas a Caín y Abel. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Si vamos a mirar Génesis 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra, y aconteció que andando el tiempo que Caín bajó el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerzas, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y vamos a hacer un resumen de esto y después entrar paso por paso. Pero vemos que nace por voluntad de Dios, nace Caín, y por voluntad de Dios nace Abel. Si ustedes se fijan, en Génesis 3:15 había una promesa de una simiente que tenía que venir. Y después Eva y Adán, en el Génesis 3:21, son justificados por el Señor y han visto de parte del Señor un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Un sacrificio de sangre. Entonces, nosotros no podemos pensar o saber cómo fue que Adán y Eva le transmitieron a sus hijos literalmente el sacrificio, pero podemos ver que sí. Había una promesa, hubo un sacrificio, y vemos que viene Abel y viene Caín y repiten el patrón. ¿Qué patrón? El que habían visto de sus padres.
En ese momento Adán actuaba como sacerdote del hogar. ¿Sí? En ese momento Adán actuaba como sacerdote del hogar. ¿Y por qué lo dije 2 veces? Porque hoy ya no hay sacerdotes. Esa enseñanza, que no sé por qué la enseñan así, que dice que los varones somos los sacerdotes del hogar hoy, yo no vivo en el Antiguo Testamento, vivo en la gracia de Dios. Yo soy el hombre, la cabeza, el líder de mi hogar, el guía, el siervo, pero no el sacerdote. Pero Adán sí lo era. Si yo fuera el sacerdote, tendría que dar cuenta por el pecado de mi esposa, de mis hijas, y interceder por ellas. Y el último sacerdote fue Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta cuántas veces leemos la Biblia y lo asumimos para nosotros porque siempre se hizo así por no entender la Biblia de acuerdo a su contexto? Ahora, en el versículo 21 dice que los vistió. ¿Con qué los vistió? Con pieles. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero, ¿quién fue el primero que trajo la ofrenda? ¿Quién fue el primero que trajo la ofrenda? ¿Quién? Caín. El segundo fue Abel. No sabemos por qué, pero la trajo. No sabemos si estaba imitando a su hermano o qué. Pero algunas cosas que vamos a mirar ya antes que entremos punto por punto. Hay una pregunta aquí que el Señor se le hizo a los papás. De otra manera, pero se la hizo. ¿Cuál fue? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le contestó Adán? Me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo, me escondí. La mujer que me diste, ¿hizo eso? Ahora, ¿qué le pregunta el Señor a Caín? Caín, ¿qué hiciste, Caín? ¿Preguntó eso? Sí. ¿Acaso Dios no sabía lo que Caín había hecho? Claro que sí. Pero Dios esperaba un corazón dispuesto a confesar, borrón y cuenta nueva. ¿Pero qué hizo Caín? Lo mismo que hicieron los padres. Me echaste. Versículo 13. Y dijo Caín, grande es mi castigo por ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante. Dios no lo echó. Él se autoeliminó por su pecado. Y Caín siguió vivo. ¿Por qué Dios no mató a Caín de una vez? Si la paga del pecado es la muerte. Porque esta es una muestra de la gracia de Dios, dejando una vida para darle otra oportunidad. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y estamos suponiendo, estamos deduciendo, no induciendo. ¿Qué hubiera pasado si en su momento Caín va, se esfuerza, hace mejores ofrendas y las vuelve a traer porque su orgullo dijo, esto va a ser mejor? No hubiera servido por orgullo. Porque el orgullo y la vida cristiana no van juntos. Como saben, ¿el orgullo a qué se parece? Uno de ustedes tiene mal aliento y está al lado de la otra persona. Y usted ve que cada vez que habla la otra persona se hace así. Y usted dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se aleja? Y porque usted tiene mal aliento. El que tiene mal aliento no se da cuenta, pero la otra persona sí. El orgullo es igual. En más de una oportunidad no nos damos cuenta que somos orgullosos, pero las demás personas sí. Y el orgullo y Dios no funcionan. Ahora, pensemos por qué recibió. Y fíjense, con las preguntas que vimos antes y con esas definiciones en mente, quiero que veamos la historia de lo que sucedió con Caín y Abel. ¿Qué preguntas? Las preguntas eran si nos acepta Dios, las preguntas eran si podemos hacer un esfuerzo y sentirnos que no valió. Y vamos a pensar en el tipo de ofrenda, porque siempre se ha dicho, y lamentablemente por años se dirá, que la única ofrenda válida es una ofrenda de sangre. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, entonces, ¿por qué Dios condenó a Caín? Porque no hubo una ofrenda de sangre. Ahora vamos a ver, hubo ofrenda de sacrificios, de sangre, que no fueron aceptas delante de Dios. Porque Dios no mira lo que hago, Dios ve el corazón. Ahora fíjense, algunas teorías. Tipo de ofrenda. No necesariamente porque fuera una ofrenda animal era agradable ante Dios. Y vamos a mirar 1 Samuel capítulo 13.
Primera Samuel, capítulo 13, versículo 8. ¿Quién se acuerda lo que sucedió ahí? ¿Quién se acuerda lo que sucedió acá? ¿Hubo una ofrenda? ¿Hubo un sacrificio? Hubo hasta una suplantación. Fíjense, dice, para poder leer, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y sigue. ¿Hubo una ofrenda de animal? Sí. ¿Era lo que Dios quería? No. Se adelantó al tiempo de Dios, no estaba cumpliendo su función. Entonces, si vamos a decir que Dios no aceptó a Caín porque no era una ofrenda animal, leamos todo el contexto, porque acá había una ofrenda que Dios no fue aceptada. Y vamos a encontrar en la Biblia no solo ofrendas de animales, vamos a encontrar ofrendas vegetales. ¿Qué pasaba con el que no tenía dinero? El que no tenía dinero suficiente para hacer una ofrenda podía llevar una tórtolo y palomino. 2 pajaritos, para no decir mal las palabras. ¿Y qué pasa si no tenía para los pajaritos? Llevaba una ofrenda de flor de harina. Y está bien, y era aceptada, porque Dios lo que mira es nuestro corazón. Pensando, y si queremos hacer una aplicación práctica, mucha gente cree que le hace un favor cuando viene adelante a poner una ofrenda. La ofrenda es un acto de adoración a Dios, que pasa primero por mi corazón. Por eso diré toda la vida, Dios no quiere mi bolsillo, Dios quiere mi corazón. Me ha pasado en más de una oportunidad personas que querían enviar el diezmo cuando no había cuenta de banco. Querían enviar el diezmo con el sobre para que se lo pongamos aquí. No, ¿qué? ¿No necesita plata? Sí, pero no esa. ¿Por qué? Porque eso es plata, no es ofrenda. Y la plata y el oro es del Señor y me lo va a dar de una manera correcta y en la forma correcta. Así que cuando usted va a ofrendar tiene que pasar primero por su corazón. Ahora, recién veíamos en Génesis 4, muestra quién hizo la ofrenda, quién lo siguió, y en el 4:3 específicamente dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Sí, él había aprendido a trabajar y trajo la ofrenda. Otra vez, ¿de dónde piensan que sacó la idea de ofrendar? De sus padres, de sus padres. Qué importante, otro principio práctico, para nosotros, ser ejemplo para nuestros hijos. No digo que le den la monedita para que ofrende, porque lo único que están haciendo es un nene religioso que cree que va a agradar a Dios. No, que su hijo le vea orar, que su hijo le vea adorar. Si su hijo no ve a sus padres adorar, nunca lo va a hacer. No podemos pensar otra manera, pero ¿dónde pudo haber sido el tiempo de adoración y el templo de adoración? En el versículo 24 de Génesis 3 dice, echó pues fuera el hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Seguramente ese era un lugar de adoración. No podían volver a entrar al huerto del Edén, pero se iban a acordar continuamente cuando veían lo que habían perdido y veían los querubines. Entonces yo creo que Adán y su esposa podían adorar y sus hijos fueron ejemplos. De ahí lo sacaron. Ahora, no se dice explícitamente que fue el primero.
pero se dice que el otro fue el segundo. Entonces podemos deducir esto. Y podemos pensar en la ofrenda de Caín y la de Caín y la de Abel. ¿Lo hizo de corazón? Bueno, literalmente la Biblia no dice si lo hizo de corazón o no lo hizo de corazón. Pero cuando vemos la actitud de Caín, echándole la culpa a Dios porque lo echó, matando a su hermano, no había un corazón genuino. El Señor Jesús muy enfáticamente dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y todas las cosas impuras. Y Caín era del diablo, de su padre el diablo. Caín era un mentiroso, Caín era un asesino y su corazón estaba corrupto. Pero miren conmigo, no se muestra previamente que Dios hablara a ambos y les pidiera que hicieran una ofrenda. ¿Se muestra eso? No. Lo vieron de sus padres. Otra vez, nosotros los padres somos el ejemplo que nuestros hijos tienen que seguir. ¿Quiere que su hijo lea? Que lo voy a leer. Es que yo quiero que mi hijo esté bien con Dios y que no pase los dramas de la adolescencia. Y papá, si no te pones a leer la Biblia, mamá, si no te pones a leer la Biblia y a orar, no pretendas que tus hijos sigan un ejemplo. Así que pensamos, bueno, fue una iniciativa de ambos porque lo vieron de sus padres. Y se puede entender perfectamente que Caín tuvo que trabajar la tierra para conseguirla y viene y presenta la ofrenda para Dios. Eso es todo lo que vemos. De la ofrenda de Abel se dice que fue lo mejor de su rebaño de los primogénitos. De la de Caín no se indica nada, ni bueno ni malo. Solo se dice que puso una ofrenda. Entonces, ¿cómo sabemos si fue de corazón? Por las consecuencias. Y pensemos en nosotros. Una persona que, entre comillas, está sirviendo al Señor, ¿sí? Viene a todos los cultos, pone carita de, hoy soy bautista de domingo, pero tiene una conducta aquí y tiene una conducta en su casa. Es un religioso y del corazón sale lo que es. ¿Saben? Algunos aparentan piedad, dice el apóstol, pero por dentro son lobos rapaces. No es lo que aparento, es lo que soy. Por eso la vida cristiana es una vida de integridad. Y miremos un cuadro, que ahora lo vamos a explicar. Caín, legalista, Abel vive por fe. Caín pensaba en dar, Caín pensaba en intentar agradar a Dios, Caín por su orgullo decía, me alcanza, yo lo hago, y eso es carne. Sin embargo, Abel quería recibir, descansar. ¿Qué es descansar? Confiar, vivir en fe. Caín decía, no me alcanza, porque era una persona que entendía la humildad, todo lo que tenía era prestado. Perdón, Abel. Abel dice, él lo hace. ¿Quién es él? Las fuerzas de Dios. Y vive en gracia. Este cuadro, obviamente está en el libro, lo pueden sacar de ahí, pero un cuadro de legalismo y un cuadro de gracia. ¿Con quién se identifica? Quiero identificarme y vivir en la gracia. Y vamos a ir paso por paso, y como pasó el otro día, no sé cuándo vamos a terminar, pero vamos a pensar otra vez en la razón del sacrificio. Y cuando pensamos en la razón del sacrificio, volvemos otra vez. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3, versículo 21? ¿Qué pasó? Hay una promesa, es la primera mención de varias doctrinas. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos deducir e inducir que sucedió? Las dos cosas. No escucho. ¿Qué pasó? Génesis 3, 21. Alguien fuerte que lo diga. Dice que Dios toma y los viste. ¿Con qué los viste? Con pieles. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero esa es la primera vez que sucede. Pero ¿saben algo? Génesis 3.15 había prometido un Salvador, Génesis 3.21 le muestra, y de ahí en adelante es el simbolismo de lo que había de venir, de Jesús. Entonces, a veces nos complicamos mucho, pero es el sacrificio
es la representación de la salvación, que está en toda la Biblia. Y permítanme que se lo lea literal. Era un simbolismo, un tipo de representación del único sacrificio que Dios recibiría. Un tipo magnífico del Cordero completamente puro, que quita el pecado del mundo. Era un acto de fe y humildad, reconociendo que necesitaba un Salvador, alguien que pudiera pagar el precio de sus pecados y darles vida. Esto no se logra. ¿Por qué no se logra? Porque se recibe por fe, porque es gracia. Vaya conmigo a 1 Pedro, un versículo que todos conocemos. Capítulo 1, versículo 18. Tengo que tener la mirada puesta en el Redentor. En este caso era el Redentor que había de venir. En el caso nuestro es el Redentor que ya vino. Pero ¿saben lo que hemos perdido y en muchos púlpitos hoy? Entender el costo de la sangre de Cristo. Si nosotros tenemos algo que vale mucho, lo cuidamos. Si lo cuidamos, dura mucho. Nosotros no cuidamos la salvación. Dice capítulo 1, versículo 18 de 1 Pedro. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. ¿De quién? De un cordero sin mancha y sin contaminación, con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la sangre de Cristo, es el cordero perfecto, y ese sacrificio que estaban haciendo, que hizo, es mirando lo que había de venir. Yo miro, y hace más de 2000 años, estuve en la cruz, Jesús ocupó mi lugar. Abel estaba mirando por fe lo que había de suceder. Él no tenía idea como nosotros, pero sabía que iba a suceder. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios. Y yo necesito que todos oremos a Dios y le digamos, Señor, quiero aprender que ese precio involucró una persona, y es la bendita persona de Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Que esa persona ya estaba destinada en tu palabra antes de la fundación del mundo para pagar el precio. Si valoraríamos el precio de nuestra salvación, viviríamos diferente. Porque antes de pecar siempre lo pensamos. Entonces pensar si me gusta o no me gusta, lo que haría es lo que le costó al Señor. ¿Lo voy a defraudar? Porque, como dije antes, nadie quiere vivir con una persona que no le agrada. Y yo le agrado a Dios no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo. Pero recuerde algo, la salvación siempre fue por gracia, siempre fue por fe, y siempre hay un sacrificio. Ahora, dar, recibir. ¿Se acuerda el cuadro? Caín. Y es muy interesante esta parte. En su estilo de vida carnal, presentó la ofrenda y pensó que le tenía que dar algo a Dios. Como si Dios necesita. ¿Nunca le pasó? ¿Nunca escuchó a alguien que dice, Dios me necesita? Olvídate, Dios no te necesita. Dios puede usar un burro. Dios te da la oportunidad de ser parte de su obra, te tomó como hijo, pero no te necesita. Necesita mi dinero, me dijo una vez, una persona que tenía mucha plata. Tu dinero se pudre contigo. ¿Que no te vas a morir? ¿Que la vas a poner en el cajón? Fíjense, vamos a leer algunos versículos. Salmo 50. Pensar que Dios me necesita es ofender al Señor. Pensar que Dios me tiene por fiel y me coloca en el ministerio es entender su gracia. Salmo 50, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque
y los millares de animales en tus collados, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Se sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y podríamos seguir mencionando, pero todo lo que respiramos, todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos, ya es de Dios. Él es mi dueño porque me creó. Y si soy salvo, es mi dueño porque me compró. O sea, todo es de Dios. Pero más interesante lo cuenta el apóstol Lucas en el libro de los Hechos, Hechos 17. Es que si yo no estoy en esa iglesia, la iglesia no funciona porque necesita mi ministerio. ¿Acaso pensás que el ministerio que vas a hacer es por tu propia capacidad? Yo sé y he visto en los años personas con mucha capacidad fracasando. ¿Por qué? Porque tenían mucha capacidad y confiaron en su capacidad. Pero veo hombres y mujeres sirviendo en la escuela dominical, en el pastorado, siendo misioneros, que ni siquiera tienen letra. Y Dios los usó en forma tremenda. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no podían, pero Dios sí. Que Dios no los necesitaba, pero los quería. Hace años atrás, muchos han escuchado esta historia, o la pueden leer en el libro Más allá de la civilización. Ramón Rivas, un muchacho argentino, casado con una chica colombiana, se fueron a la selva de Colombia. Cuando en ese momento ir a la selva de Colombia era peor que ahora, ahí estaba Sofía Müller, una señora con todas las fuerzas, una señora digna de imitar. Ramón, centenares, sino miles de personas, llevó a los pies de Cristo. La palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué honró Dios? Dios honra su mensaje, no al mensajero, pero utilizó un mensajero sin letras, del vulgo, diría la Biblia, para alcanzar personas para Cristo. ¿Por qué? ¿Porque Ramón era especial? No, porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si todos nosotros aquí entenderíamos que no tenemos nada, pero lo poseemos todo, este lugar estaría lleno de personas buscando nacer de nuevo. Hechos 17, va conmigo, versículo 24. El Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento, ¿y qué más? Y todas las cosas, y todas las cosas. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros profetas también han dicho, linaje suyo somos. Pero pensemos aquí, versículo 24, me está hablando de un Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él habita, el que es Señor. Él no habita en cuatro paredes, Él habita en mi corazón si soy salvo. Y no me necesita, me da la oportunidad de servirle, me da la posibilidad de ser su hijo, pero no me necesita. Hay personas que dicen, yo no tengo un ministerio. ¿Quiere tener un ministerio? Empiece a evangelizar, a discipular. Ese es su ministerio. Somos embajadores. Y Dios ruega por medio de nosotros. Ahora, fíjese, qué fácil es venir un domingo. Y entonces el otro domingo no me siento bien, me duele la garganta y ya no vengo. Ahora con el cuento del casi COVID que ya desapareció, mucha gente desaparece de todo, como, es que yo le voy a hacer un favor al Señor congregándome. No, yo me congrego simplemente, no porque es un mandato, sino porque vengo para ser estimulado y estimular a otros al amor y a las buenas obras. Ahora, Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Él no necesita nada de nosotros.
Él nos da la posibilidad. Nosotros, al estar completos en Cristo, todo lo que hacemos es Dios a través nuestro. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ahora, cuidado, todo lo que hacemos, si dejo que Dios lo haga en mí y a través mío. Entonces, el problema que estamos viendo, Caín quería su propia gloria, su propio esfuerzo, no pudo llegar a entender. Y saben que hoy hay muchos Caín que viven tratando de esforzarse para llegar a algo, pero fíjense la diferencia con Abel. Hebreos capítulo 11. Como me dijo alguien, ¿no vamos a terminar hoy? No, pero no importa. Hebreos capítulo 11, así usted tiene tiempo de leer. Y si no, me compra el libro, tampoco lo va a leer, pero por lo menos se lo lleva. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Creo que aquí nos muestra el corazón de Abel. Y aquí hace la diferencia con el de Caín, porque dice, por la fe ofreció. Cuando pienso en fe, solo para que lo recordemos, yo sé lo que me van a contestar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, es cierto. Pero es mucho más que eso. Fe es confiar. Y la mayoría de nosotros tenemos ese tiempo de crisis donde hablamos de fe pero no confiamos. Fe es descansar en los brazos de mi Salvador, sabiendo y entendiendo que lo que Él hace está bien hecho, aunque yo no lo entienda. Y que a veces Dios te pone contra la pared y pensás que no hay salida. Es que no hay salida, por eso le toca a Dios. Y Abel ofreció un sacrificio hermoso, mirando al que había de venir, pero él no sabía quién era, pero confió. Ahora, una de las características que yo veo en Abel, humildad. Una persona humilde es el que considera que Dios le dio todo y es prestado. Nosotros somos administradores de Dios, administradores de su gracia. No tenemos nada, pero somos dueños de todo. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Que se entiende? No, para nada. ¿Pero voy a compartir la herencia con Cristo? Sí, es mía. Ahora, cuando pienso en esto, Abel se da cuenta que no hay nada que él pueda hacer que Dios acepte. Y entonces pone su corazón, no como un sacrificio, sino como un acto de fe. La mayoría de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones difíciles, pero también hemos pasado por una situación muy religiosa. Algunos colegas tienen la costumbre de enseñar que hay que dedicarse al Señor y después rededicarse, y después rededicarse, y después rededicarse. ¿Qué significa dedicarse y rededicarse? Que hoy estás bien con Dios, venís al frente, confesás tu pecado, llorás un rato, el domingo que viene haces lo mismo, y el otro domingo haces lo mismo, y es un círculo vicioso. ¿Por qué pasa eso? Porque conozco a un Dios de una fe intelectual, pero nunca disfruté el transferir mi fe al autor y consumador de la fe. Yo no tengo que estar rededicándome, tengo que dedicarme un día y acordarme cada día que lo que hice fue una vez y para siempre. ¿A quién le pertenece a usted? Esto es mío, nada de lo que tiene es suyo, ni las medias. Todo le pertenece a Dios. Miro a Brandon con el bebé, dice, es mi hijo, no es tu hijo. Te lo prestó y muy pronto crece. Y en unos 3 o 4 años viene Brian y te dice, papi, él es mi novio, y vos vas a querer morirte, pero es que no es tuya. Y así nos pasa. Nada de lo que tenemos es nuestro. Este es mi auto, este es mi casa. Señor, esta es tu vida. Creo que tenemos que pensar, ley o gracia, ¿cómo queremos vivir? Y termino acá.
vivir en la carne, intentar descansar, intentar descansar. Otra vez, la mayoría intenta vivir y otra vez vivir y otra vez vivir. Yo quiero descansar. Una de las cosas que escribí hace años fue una lista de cosas que quiero lograr. Soy un hombre de metas y no me gusta quedarme quieto, pero necesito quedarme quieto. Necesito entender y conocer quién es Dios. Yo no puedo ver algo mal hecho y no arreglarlo, porque mi temperamento no lo permite, pero a veces no tengo que hacer nada, porque necesito escuchar a Dios. Cuando lo intento yo, no funciona. De hecho, estoy totalmente frustrado cuando veo la procrastinación que hay hoy. Nada se termina a tiempo. Entonces, ¿qué hago? Entiendo quién soy, busco mi identidad en Cristo y termino las cosas dentro de la voluntad de Dios. Pero intentar hacer algo para calmar nuestro sentido de culpabilidad. ¿A qué le suena? Hacer algo para calmar nuestro sentido de culpabilidad. Intentar sentirnos agradables delante de Dios. Intentar hacer algo para que Dios nos acepte. Intentar alcanzar los estándares de Dios. ¿No pasó por eso alguna vez? Vamos con la primera. Hacer algo para calmar nuestro sentido de culpabilidad. Es que voy a leer la Biblia 3 veces este año, porque el año pasado no la leí. Tu fracaso pasado ya fue tu fracaso. No intentes. Cuando iba a confesarme con el cura, me daba una lista así. Bueno, a veces era así. Tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestro, tantos de esto, tanto aquello. Y yo que lo hacía, ¿por qué? Para calmar mi conciencia. Saben que nosotros no practicamos la confesión, pero la conciencia es un árbitro. La conciencia puede estar limpia o sucia o peor, cauterizada. Al que tiene la conciencia cauterizada no le importa nada, pero si la conciencia está sucia, usted va a intentar algo para limpiar su conciencia. Si de golpe falló con la ofrenda, va a tratar de ofrendar para cubrir. Si falló con un pecado, va a tratar de hacer algo para quedarle bien al Señor. Usted no necesita quedarle bien al Señor, usted ya le cae bien. ¿Cómo? Claro, usted ya le cae bien porque Él nos acepta en el amado. Y entonces disfrútelo. Hacer algo para que Dios nos acepte, Efesios capítulo 1. Lo dije de memoria, pero quiero que lo vea, lo lea, lo disfrute. Efesios 1. Voy a leer varios versículos de Efesios 1. ¿Está bien? Para que cuando llegue a su casa los pueda disfrutar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya lo hizo. Ahoristo está hecho una vez y para siempre. Nos bendijo. No busque la bendición de Dios, disfrute la bendición de Dios. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales. Lugares celestiales, sí. Capítulo 20, versículo 20 dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. ¿Dónde estoy yo? Sentado en lugares celestiales. Versículo 6 del capítulo 2. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quiere alguna bendición más? Estamos sentados juntamente con Él. Ahora sigo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Me eligió, y tiene que ver con cristianos, no tiene nada que ver con elige a este para que se pierda y este para que no se pierda. Me eligió a mí, me santificó antes de la fundación del mundo porque en su previo conocimiento ya sabía que yo iba a ser salvo. Ahora, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y acuérdese que la palabra adoptado aquí no significa lo que nosotros pensamos de traer una persona y darle mi apellido,
significa que me coloca con todos los derechos de un hijo mayor para que yo pueda disfrutar su herencia. Así que mire todo lo que tenemos para vivir. Versículo 7, en quien tenemos dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Redención y perdón. La redención es por su sangre, por su sacrificio, y el perdón es por su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Y sigue. ¿Qué acaso todavía piensa que tiene que seguir intentando que Dios lo acepte? Él lo acepta en el amado y lo bendijo de tal manera que usted puede disfrutarlo. Ahora, tiene muchas cosas por las cuales Dios ya le acepta. El problema es, a veces yo sé que Dios me perdonó, pero no quiero aceptar ese perdón y quiero vivir con culpa. Cuando yo tengo un problema con mi esposa y le pido perdón, ¿cuántas veces le tengo que pedir perdón? Una. Y genuinamente. ¿Qué pasa si ella no acepta mi perdón? Es problema de ella. Yo ya le pedí perdón. Es una vez y para siempre y mi actitud tiene que cambiar. Por eso cabe muy bien la frase de Wagner Nee. Es una tontería intentar entrar a un cuarto cuando ya estás adentro. Es una tontería tratar de buscar la bendición que ya tenés, solamente disfrutarla. Y disfrutarla al máximo. Y cuando todos los que te rodean vean que sos un bendito del Padre disfrutando la vida cristiana, van a querer tener lo que vos tenés. Van a querer tener lo que usted tiene. Es muy triste pensar la cantidad de cristianos que andan con la cara así, dejando de hacer un montón de cosas pensando que Dios les prohíbe. Dios me vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando entiendo el precio que Él pagó, no voy a abusar de la gracia, voy a disfrutar de su gracia. ¿Sí? Y tengo que entender que Él hizo todo lo necesario. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué? Para que yo experimente victoria. Lo iba a leer, pero lo voy a decir de memoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos puede separar de Dios? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Todo es por Él y para Él, incluyéndome. Así que hoy tiene un desafío. ¿De qué lado quiere estar? ¿Quiere seguir luchando con el legalismo o disfrutar su gracia? Y el disfrutar la gracia le va a llevar a mirar la persona de Dios y vivir en la pureza, porque Él es puro. Oramos.